Listo. Entonces hemos empezado a grabar. Vamos a dar unos minutos, como es usual ahora, porque veo que muchas personas se están conectando apenas. Entonces voy a dar unos 2 minutos adicionales. Mientras tanto, otra vez quiero que nos cuenten cómo se sienten, cómo están, cómo les ha ido estos días, un poco cómo se sienten hoy. ¿Listo? En la encuesta usual que nos gusta hacer. Ya estoy ensamblando las imágenes y espero que se las pueda mostrar ya la semana entrante antes de que este curso y este semestre se acabe. Entonces quiero mostrarles cómo les ha ido, cómo ha sido como la evolución de sus estados de ánimo y sus condiciones de bienestar en estas épocas eh, de coronavirus. ¿Listo? Entonces, para eso les pido otra vez entrar a la encuesta que les puse ahí en el chat e ir poniendo sus sensaciones, cómo se sienten hoy y demás. Bien. Quiero, además, vamos a empezar a compartir aquí la pantalla, el tablerito, con el que vamos a estar trabajando también en la sesión de hoy. Aquí, listo. Listo. Bienvenidos y bienvenidas a los que están entrando en este momento. Listo. Voy. Tenemos en este momento 28 respuestas, pero veo que hay 44 personas conectadas, 43 personas conectadas. Les pido el favor de los que faltan responder la encuesta. De Y pronto pues es que yo ahí ya había hablado harto ya. alguien activó el micrófono y entonces me escucho en eco. Gracias. Em, no tenía el link, se los vuelvo a mandar ahí. Listo. Bueno, entonces, mientras ustedes van respondiendo eso, yo voy como contándoles un poquito el contexto de esta discusión, ¿no? Esta discusión latinoamericana tiene como tres elementos del contexto que quiero como resaltar. ¿Listo? Entonces, de esos tres elementos son uno, como las teorías del comercio internacional dominantes en la disciplina económica en los 50. Entonces, piense un momento, para aquí y piense un momento cuántas teorías o qué teorías hemos visto en historia del pensamiento económico sobre comercio internacional hasta ahora. ¿Listo? Hagamos una reflexión sobre esto. Y mire que probablemente hace rato no hablamos mucho sobre comercio internacional, ¿no? Hace mucho no hablamos como de las dinámicas de intercambios de bienes, servicios y movimientos de capitales alrededor del mundo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de estos temas y cuáles fueron las últimas teorías sobre las cuales ustedes leyeron que tratan sobre sobre economías abiertas en general? ¿Quién nos cuenta? ¿Alguien que se anime a hacer un poquito de memoria hace qué tipos de teorías de comercio internacional hemos visto? Entonces, Daniel Fredonencio levantó la mano. Ahorita les pido por favor que en estos casos, además de pronto responder el chat, que puede ser más rápido, levanten la mano y hablen, ¿no? Como intentemos acercarnos un poquito, tener más relación más allá de la sola pantalla. Entonces, Santiago, ahorita le doy la palabra. Daniel. Pues
Después de ver a los mercantilistas y a los fisiócratas, bueno, mucho después, la última vez que mencionamos un poco el comercio internacional fue con Beta, y dijimos que el comercio internacional tenía que ser como libre, como los intercambios entre países, pero más, pero no estoy seguro que esa fue como la última vez que hablamos de comercio internacional, pero es como lo que me acuerdo. En Bentham no hablamos tanto de comercio, pero sí, pero fue cerca Pero la lo época en la mencionamos. que vivió Bentham, efectivamente. Entonces, hablamos, creo que efectivamente, de comercio al principio del curso, cuando hablamos de política económica, ¿no? Y es esa primera gran política económica sobre el progreso, parecía que giraba en torno a un gran tema que era el comercio internacional. Y mercantilistas y fisiócratas hablaron de eso. Santiago, cuéntenos un poquito qué hablamos de en ese contexto al principio del curso sobre comercio internacional. Santiago Ramírez, pues. Sí, pues fue básicamente esa parte de que los mercantilistas eran muy proteccionistas y que los fisiócratas eran más de una ideología de dejar hacer. Entonces, pues era básicamente eso lo que veíamos. ¿Y se acuerda cuál es el argumento de ese dejar hacer de los fisiócratas? ¿Por qué ellos proponían ese dejar hacer tanto a nivel de comercio interno como sobre todo comercio internacional? La verdad, no. ¿No? ¿Alguien que se acuerde más o menos cuál es el argumento? Hay un grupo además que está trabajando los fisiócratas, entonces claramente tienen que saber. Juan Manuel, Si no estoy mal, ahí se escucha bien. sí señor. Ok. Si no estoy mal, era porque había un sector que era extremadamente lucrativo, pues que para toda la sociedad en general, que era el sector agrícola, en el que pues había excedentes y con eso se podía comercializar. Pero había otro como eh, de capitalistas que no le daban rendición al resto de la sociedad, que eran como, no me acuerdo bien si eran manufacturas o otro sector así por el estilo. Entonces, le lanzo una pregunta y ya le hago la aclaración ahí sobre ese último tema. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se conecta esa discusión entre trabajo productivo e improductivo con el SFA a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué debemos dejar hacer? Pero le respondo a esa inquietud que usted tenía previamente y es, teníamos como un grupo de gente productiva, productiva en el sentido de los fisiócratas de generación de producto neto. Producto neto era un excedente económico. Acuérdese, Jimena creo que hizo mucho énfasis en esto. Es un excedente económico, no excedente físico. No importa qué tanto producto tenemos, lo importante es el valor de ese producto. Y entonces, para los fisiócratas, solo la agricultura podía generar excedente económico. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué? ¿Alguno? La gente tenía que ver con esta cosa del... Ah, bueno, Daniel nos puede dar pistas, señor. Daniel. Pues creo que era porque la agricultura uno de era el único producto que mantenía como una relación de precio, constante, puesto que la demanda y la oferta era muy fácil de calcular. Que, que, eh, No es tanto facilidad de calcular, pero sí tiene que ver exactamente con lo que usted estaba contando y con lo que un poco está pensando Juan Sebastián, y es una demanda que es relativamente estable de bienes básicos, de alimentos, por ejemplo, eh, y que además esa demanda relativamente estable y creciente en la medida en que crezca la población, genera unos precios relativamente estables y elevados de venta de esos productos con relación a sus costos de producción. Entonces, básicamente en los fisiócratas habíamos visto, había excedente porque los precios sistemáticamente superaban a sus costos. Y eso le permitía generar ese excedente de valor, eso que llamamos producto neto.
Los otros sectores, eso no era, para los fisiócratas en el siglo XVIII, no era obvio que, que esa relación se mantuviera. Y entonces, tanto para manufacturas, como mencionaba ahora Juan Manuel, como para comercio en general, ¿cierto? Artesanos, zapateros, ¿no? Toda esta gente, todo el resto de los sectores en realidad no podían garantizar que sus precios fueran sistemáticamente mayores que sus costos de producción. En consecuencia, no producían excedentes de valor. Pero bueno, eso es como un recorderis de los fisiócratas. Volvamos a la discusión que nos compete aquí. Es una discusión que les decía, una primera dimensión es comercio internacional. Entonces, ¿cómo se conecta esta discusión con la defensa del laissez-faire? Santiago, que nos había hecho esa propuesta, ¿se acuerda? ¿Tiene o alguien que nos complete ese pedazo? Tenía que ver con una discusión del tableau économique, ¿no? Daniel tiene la mano levantada, ¿de pronto quiere seguir sobre esto? ¿O fue que... Ah, no, listo. Ese tableau économique de los fisiócratas era ese primer como gran modelo matemático, estadístico, gráfico que construyen los economistas, ¿no? Es como el antecesor de los modelos económicos que tenemos del siglo XIX para acá. Una representación gráfica, matemática y estadística de cómo funciona el circuito económico, cómo funciona la economía, era impresionante. Y ese tableau économique nos permitía ver cómo fluía el producto neto entre clases sociales. Y a partir de ese tableau économique, los fisiócratas decían, por ahí en el siglo XVIII, necesitamos el laissez-faire porque en la medida en que no haya proteccionismo, barreras, ese flujo del producto neto entre clases sociales va a ser como, si se quiere, más fácil, más abundante y eventualmente va a regresar a la clase generadora de producto neto, a los agricultores. El libre flujo del producto neto permite una mejor, y este es el mensaje central, una mejor reproducción del circuito económico. Con barreras, ese circuito económico drena producto neto hacia otras clases sociales y al final no le llega a lo que debería llegarle al agricultor. Eso era fundamental en la idea de los fisiócratas. No voy a volverlo a graficar, si quieren vuelvan un poco sobre esos apuntes que ustedes tenían a principios del semestre. Pero esa idea de los fisiócratas, la importancia del libre comercio no va a quedarse solo allí, va a ser una crítica que también Smith va a utilizar para pelear contra los mercantilistas. Y va a decir, yo defiendo también algún tipo de laissez-faire. Aunque la teoría es muy diferente, para defender el laissez-faire, también va a haber una noción de necesitamos libre comercio. Y va a tener entonces una teoría Smith de las ventajas absolutas, una teoría según la cual efectivamente es mejor para nosotros ir a comerciar libremente con el resto del mundo. Eso va a generar mayor también producción nacional, va a generar más prosperidad, va a generar mayor bienestar, nos va a permitir tener más bienes más baratos, ¿cierto? De mejor calidad. Ese es un poco el mensaje de Smith allí. Pero lo crucial para la sesión de hoy no son esas ideas de los fisiócratas y de Smith, aunque hay allí ya unos antecedentes de defensa del libre comercio, sino el siguiente autor en esta historia, al siguiente autor que estudiamos cuando mirábamos comercio internacional, David Ricardo. Ricardo, en sus principios de economía, economía política y tributación, en el capítulo 7, tiene un espacio que va a marcar la historia de la disciplina durante mucho tiempo. Una teoría, una narrativa que va a ser muy influyente durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Esa teoría, de hecho, es tan influyente que aparece frecuentemente en los primeros capítulos de los libros de texto, de los manuales que ustedes estudian en los cursos de introducción a la micro. ¿Sí? Esa teoría es la teoría de las ventajas comparativas. ¿Se acuerdan? Ricardo en el capítulo 7 de sus principios crea esa teoría ricardiana del comercio internacional, la teoría ricardiana de las ventajas comparativas, y aunque los economistas han sofisticado esa idea fue dominante en la disciplina económica todo ese siglo XIX, y yendo a autores después
marginalistas que, a pesar de pelear con algunas cosas con Ricardo, defienden también esa teoría ricardiana del comercio internacional, y buena parte del siglo XX hasta 1950. Entonces, como ustedes vieron probablemente algo de eso en las lecturas que teníamos para este curso, pero además lo vieron en sus cursos de introducción a la micro, quiero que alguien me cuente en qué consiste la teoría de las ventajas comparativas. Economistas, pues estudiantes de economía, cuéntenos, ¿en qué consiste esa teoría de ventajas comparativas? Esa cosa hiperinfluyente de los economistas. Santiago. Entonces, Santiago levantó la mano y después Alma. Pues tiene que ver con la especialización de los países en el comercio, y es que un país debería centrarse en producir un producto porque tiene una ventaja relativa de producir ese frente a otros. Entonces, básicamente, si tiene varios productos, hay uno en el que lo va a hacer mejor, entonces debería como centrar sus esfuerzos en producir ese, a pesar de que otros países produzcan ese bien más barato. Que, pues básicamente, al centrar sus recursos en ese, pues tiene una ventaja frente a los otros. Más o menos esa es como un poquito la intuición detrás de eso. Listo. Gracias. Ya profundizamos sobre eso mismo, pero está bien. Alma. Alma Lucía, pues, creo que era. Alma Verónica, perdón. Ya. Señora. Alma. No la escuchamos. Ah, no le está sirviendo el micrófono. Listo. Si quiere, revíselo. Vaya ese proceso que les mostrábamos al principio de virtualidad de microphone setup en el computador y configurarlo un poquito. Pero tal Ahí cual lo se que estaba escucha. diciendo. Sí, ahora sí. Listo. Bueno, lo de las ventajas comparativas era como si yo tengo, digamos, yo puedo producir dos bienes y estoy en una isla con una persona que también puede producir dos bienes. Entonces a mí me va mejor produciendo solo uno y dejando que otra persona produzca como el contrario, eh, y hacer intercambio entre nosotros, y así nos va mejor a los dos porque podemos obtener de los dos bienes, pero sin gastar nuestros esfuerzos en producir los dos. Tal cual. Tal cual. Daniel también tiene la mano levantada. Pues eso relacionándolo un poco a la introducción a la microeconomía, es, está relacionado con las fronteras de producción, que uno puede producir muchísimo más de un recurso en el cual uno tiene ventaja comparativa, como ya lo dijeron, puesto que en las fronteras de producción, que cada territorio tiene como unos productos que tienen una ventaja sobre otros, y entonces si hay comercio internacional completamente libre, la producción puede ser muchísimo mayor, si los países colaboran, que si los países como que se aíslan uno al otro. Entonces eso se explica por medio de una frontera de producción. Sí, tal cual. Y ustedes lo explican con fronteras de posibilidades de producción, porque básicamente la teoría... Ah, Juan Sebastián también levantó la mano. Señor. Sí, Andrés, qué pena la pregunta, pero es un poco fuera de contexto y era cómo es la relación entre las ventajas comparativas de Ricardo con el precio relativo y el precio real que él expresaba. Ya iba a poner un ejemplo. Deme un segundito y ya le muestro. ¿Listo? Que creo que ahí está la clave de la discusión. Ya, un segundito. Entonces, efectivamente, la teoría de las ventajas comparativas nos permite entender un patrón de especialización y división social e internacional del trabajo, que nos lleve entonces a producir pocas cosas, y esas pocas cosas en principio las vamos a producir mejor que otros países. Ya vamos a entender cómo entender esa producción mejor, y al mismo tiempo nos va a permitir producir más. Eso significa que a nivel del mundo
Si todos nos especializamos en una teoría de ventajas comparativas ricardianas, vamos a tener más bienes, ¿cierto? Producidos de manera muy eficiente, utilizando de manera más eficiente los recursos que tenemos a nivel del mundo, ¿sí? Como sucedería también a nivel de una sociedad, a nivel micro, en un país, al interior de una comunidad también, al interior de las familias, cosas de ese estilo. Uno podría tener algún tipo de división del trabajo, al menos en estas teorías ricardianas, que siempre nos lleven a tener más bienes de mejor calidad. ¿Listo? Ahora, pongamos un ejemplo concreto. Imaginémonos que tenemos dos países, ¿cierto? Esos dos países, ¿cierto? Van a producir o tienen la posibilidad de producir dos bienes. Estos son los supuestos del modelo, por simplificar. Modelito de dos países, dos bienes. ¿Listo? A los países los vamos a llamar A y B. Y los bienes van a ser X y Y. ¿Listo? Imaginémonos que vamos a construir allí una tablita que nos da pistas de los precios a los que venderían esos países esos bienes. Si produjeran esos países los bienes de manera autárquica. Cuando me refiero aquí de manera autárquica es, imagínense antes del comercio internacional, como si los dos países fueran todo lo que necesitan para su propio consumo, es decir, sin relaciones de comercio por el momento. Entonces, imagínense una cosa de este estilo. Entonces, vamos a construir esa tablita. Tenemos aquí país A y país B. Y tenemos aquí bienes X y bienes Y. ¿Listo? Imagínense que efectivamente aquí vamos a tener la posibilidad de que el país A venda, por ejemplo, el bien A, el bien X a 5, póngale monedas de oro, 5 dólares, lo que sea, y el bien Y lo va a lograr producir y ofrecer el mercado a 10. ¿Listo? E imagínense que el país B va a ser así. Tiene la posibilidad de vender el bien X a 10 dólares, monedas de oro, lo que sea, y el bien Y a 30. Si uno lo mira así, daría la sensación de que en general el país A debería producir X y Y, ¿cierto? Parece más eficiente haciéndolo. Parece más eficiente en términos de ventajas absolutas. Parece mejor produciendo los dos bienes, ¿sí? Eso llevaría a decir a una persona como a un smithiano, un heredero de la teoría de Smith de ventajas absolutas, en este mundo no debería haber comercio internacional. Y contra eso es exactamente contra lo que está peleando Ricardo en el capítulo 7 de sus principios. Ricardo va a decir, incluso así, tiene sentido que uno de los países se especialice en un bien y el otro en el otro. A pesar de que aparentemente en términos absolutos el país B sea peor produciendo las dos mercancías, tiene sentido que se especialice solo en una de ellas. ¿Cuál es el argumento de Ricardo? El punto de partida de Ricardo es una cosa que nosotros hoy en la economía del siglo XX, heredera del pensamiento marginalista, llamamos el costo de oportunidad. Que nosotros hemos hablado ya muchas veces de eso, ¿no? Ese costo de oportunidad es lo que yo dejo de hacer por ponerme a hacer otra o alguna actividad X, ¿cierto? ¿Cuánto dejo de producir del bien Y por ponerme a producir del bien X? ¿Cuánto pierdo por producir X? ¿Cuánto dejo de producir de X si me pongo a producir Y? Cosas de ese estilo. Ese costo de oportunidad, miren que de facto es un precio relativo. Eso es un precio relativo. Necesariamente yo estoy midiendo una actividad en términos de otra. Estoy midiendo cuánto produzco de un bien en términos de otro. Estoy mirando el precio de un bien en términos de otro. El punto de partida, entonces, ricardiano es esto. Y por eso esto sigue siendo una teoría, pues, digamos, los años 1970 para acá un poquito menos aceptada, pero era una teoría ampliamente difundida hasta los años 50 en economía y fue fácilmente aceptada por los marginalistas, a pesar de ellos pelear en otras dimensiones con la teoría ricardiana. Porque este concepto del precio relativo parece ser fundamental para la disciplina económica moderna. Si ustedes miran en términos de precios relativos, tendría que hacerse la pregunta de el país A, entonces vamos a ponerlo aquí
P de X sobre P de Y, ¿cierto? ¿Cuál es el precio relativo de X sobre Y? Entonces uno diría un medio, ¿cierto? Y en el otro, un tercio. ¿Qué precio relativo es más barato, más bajo? ¿Cierto? Para X. El precio que tiene B, ¿no? B logra aparentemente producir relativamente más eficiente X que Y, porque logra ofrecer un precio relativamente más bajo. El costo de oportunidad de producir X en el país B es más bajo comparado con el país A. ¿Ven? Ricardo dice, esa es la clave. Si yo pienso en términos de precios relativos, si esto me permite entonces aquí poner una casillita extra, yo tengo el precio de Y sobre el precio de X, entonces aquí tengo 2 y aquí tengo 3. ¿Cuál es más bajo? En A. ¿Cuál es el resultado de este análisis ricardiano? Debería entonces B especializarse en X, ¿cierto? Y A especializarse en Y. Eso es todo. Y siempre que usted piense en términos relativos, siempre va a encontrar ventajas comparativas para los países. Siempre, sin excepción. Ahora, Ricardo hace una demostración narrativa de esto en el capítulo 7. Después va a aparecer este modelo. Es más sofisticado, es un modelo de equilibrio general, es un modelo que ustedes después, si ven la electiva de comercio internacional que se ofrece, que ustedes tienen la posibilidad de ver de quinto hasta que se gradúen, de quinto semestre en adelante, ustedes van a ver que la esencia del argumento no es muy distinta de esta. La diferencia es que el mundo ricardiano está pensando, ¿cierto?, en relativamente pocos productos, en productos producidos con trabajo, más trabajo directo o indirecto. Sherolin Samuelson moderniza la teoría para introducir funciones de producción que dependen en capital, trabajo, puede uno pensar en capital humano y demás, pero la lógica básica es exactamente la misma. Especialícese en aquellos bienes en los que usted tiene ventaja comparativa, pensando esa ventaja comparativa asociada a un costo de oportunidad más bajo. Y siempre habrá al menos un producto en el que usted tenga esa ventaja. Creo que eso le responde un poquito a la pregunta de Juan Sebastián y permite profundizar exactamente lo que todos los otros estaban diciendo sobre la teoría ricardiana, sobre la teoría de ventajas comparativas. Entonces, siempre hay espacio de especialización, siempre hay espacio de tener incrementos de productividad a nivel del mundo, formas de usar bien los recursos productivos del mundo, ¿cierto? Y todos los países tienen incentivos a participar del comercio, a no encerrarse. Y Ricardo y Heckscher, Ohlin y Samuelson, que son economistas, Heckscher y Ohlin son economistas suecos, Samuelson economista estadounidense, logran demostrar que tiene sentido participar libremente en comercio internacional porque siempre hay, insisto, algo que ganar para el país y en el mundo en su conjunto ganamos más bienes de mejor calidad, más baratos. Buenísimo. ¿Listo? Ahora, ¿más baratos en qué sentido? Relativamente más baratos. Siempre son relativamente más baratos. Entonces, eso nos permite como dar unas pistas de esa teoría. Juan Manuel, por favor, active su micrófono y háganos la pregunta. Bueno, sí, yo estaba pensando entonces, ¿a quién se refiere a nivel realidad mundo? ¿Con quién se compara esos precios relativos para que yo salga ganando? O sea, mi costo de oportunidad, digamos, por ejemplo, Colombia. Colombia fue potencia cafetera por muchos siglos, bueno, un siglo, y luego apareció, no sé, Vietnam, y ya del costo de oportunidad que yo ahí, entonces yo ya no soy competitivo en el mercado. Entonces, ¿contra quién me tengo que, que medir en ese costo de oportunidad para salir beneficiado? Entonces, mi tablita está pensando un mundo muy simplificado, sin duda, A y B. Pero usted podría pensar que A es Colombia y B es el resto del mundo. Usted podría pensar que B es un país de ese resto del mundo. Usted podría hacer lo que hace Samuelson, es intentar generalizar el modelo también para muchos bienes, N bienes, y yo no me acuerdo quién es el que construye el modelito también del siglo XX para N países, estoy pensando, pero es posible hacerlo. Usted lo puede pensar en un continuum de países, ¿usted dónde estaría ubicado? ¿Mm?
con N bienes. El punto aquí es que usted lo puede comparar con N bienes y siempre usted va a encontrar al menos un producto en el que tenga ventajas. En el ejemplo puntual que usted presenta, lo que pasa es que lo que está sucediendo es que cambia dinámicamente las ventajas a lo largo del tiempo, ¿sí? No siempre usted tiene exactamente las mismas ventajas. Entonces, en la medida en que Colombia, en principio, según esta teoría, pierde ventajas en el café, debería estarla ganando en algún otro bien. Carbón, petróleo, ferroníquel, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Por qué cambian esas ventajas comparativas? Heckscher, Olin y Samuelson, igual que Ricardo, en el capítulo 7 nos están dando la misma pista. Eso está cambiando, de alguna manera, algún tipo de productividad, de dificultad de producción. Y en la medida en que cambia la productividad de los países, cambian sus ventajas comparativas. Entonces, eso es importante. Las ventajas comparativas teóricamente podrían cambiar cuando usted introduce un modelo dinámico, dado que dependen de cambios en productividad relativas también de los bienes. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que usted nos pone, no, en realidad podría ser perfectamente compatible con estas teorías, en la medida en que estas teorías le muestran a usted que cambiaron las dificultades de producción. Entonces, cambia eso. Entonces, usted inicialmente se compara con Vietnam, pero después, y se compara con el mundo. Entonces, uno en Colombia en 1930, 1940 tenía una ventaja comparativa en café, pero si usted mira las productividades hoy, ya no. Entonces hay que mirar en qué productos sí tenemos ventajas comparativas. Lo que nos predice esta teoría es que siempre tendremos ventajas comparativas en al menos un bien. Siempre, inevitablemente. ¿Mm? Entonces, no sé si eso le responde la pregunta. Listo, perfecto. Entonces, ahí está. Esta teoría de ventajas comparativas fue revolucionaria en su momento porque en Smith está pensando en ventajas absolutas. Y en Smith, la tablita que tenemos ahí dibujada es todo un reto. Según la teoría smithiana de ventajas absolutas, no debería haber comercio en ese mundo. A pesar de que Smith sí está intentando decirnos que siempre es mejor el comercio internacional. Pero su teoría de ventajas comparativas parece no ser un suficientemente buen soporte, buen fundamento para defender esa propuesta de política. ¿Sí? Ricardo corrige ese problema, insisto, esto va a durar 150 años dominando. Ese es un primer contexto. ¿Por qué ese contexto es relevante? Porque resulta que en 1950 aparece el problema del desarrollo. Antes no existía. El concepto de eso no era utilizado, la palabra no era utilizada entre los economistas. Los economistas hablaban de acumulación de capital, de crecimiento, ¿cierto? De progreso, como lo hacían Smith, Fisiócratas y demás, de abundancia, de riqueza, pero en sentido estricto la noción de desarrollo es una noción novedosa. Aparece solo a finales de los años 40 y en los años 50, ¿cierto? Entonces, la economía del desarrollo es una novedad en la disciplina, entendida a partir de esa innovación conceptual que aparece en ese periodo. Es una preocupación que nace además de lo que llamarían en esa época las periferias, los países de bajos ingresos, los países pobres, los países atrasados. Es una preocupación que nace en la cabeza de un montón de economistas de esas periferias, ¿no? Gente como Prebisch en la CEPAL, Celso Furtado, Osvaldo Zunkel, latinoamericanos, gente como Albert Hirschman, que viajó muchísimo por el mundo, gente como Mijail Kalecki, ¿cierto? Un post-keynesiano, que en realidad era contemporáneo de Keynes, termina trabajando en Cambridge, pero que viene de Polonia, ¿cierto? Gente como Kaldor, gente como Rosenstein, Rodin, Rostov, que en realidad vienen de las periferias del mundo. Después terminan conectados y trabajando en los centros económicos y enseñando en las grandes universidades en Inglaterra, en Estados Unidos. Pero esta gente viene de las periferias. O un famoso economista que se llama Arthur Lewis, ¿cierto? Ganador del premio Nobel, pero que en realidad es un economista negro. Entonces, un poco en Estados Unidos, en Inglaterra es la cosa. Y en últimas, sus condiciones de vida son muy diferentes a las de gente como Keynes, a las de personas como la señora Joan Robinson, ¿cierto? Vienen de las periferias dentro de sus propios países. Entonces, esta gente está pensando el desarrollo. En los años 50, y esa es la segunda dimensión del contexto, ya vamos a conectarla con esa discusión del comercio internacional. Entonces, en los años 50, los centros económicos están preocupados por problemas de suavización del ciclo, estabilización de los ciclos económicos, salir de la crisis, ¿cierto? Por esa discusión que veíamos en Hayek, en Keynes, en Friedman.
salir de la crisis. Pero para la gente en las periferias, ya sea Lewis como parte de una población que tradicionalmente había sido marginada, ¿cierto?, en las dinámicas económicas de sus respectivos países, o gente como todos esos que les mencionaba, Hirschman, Caldo, Rosenstein, Rodin, Rostov, Prebisch, Furtado, toda esta gente tiene un problema distinto. El problema no es tanto estabilización de los ciclos económicos como el problema de generar industrialización, generar dinámicas de rápido crecimiento económico y de cerrar la brecha de ingresos per cápita con los países industrializados. Eso que se veía en la historia económica general del problema de la gran divergencia, si se quiere, ¿no? Muy bien. Y entonces toda esta gente está intentando decir, bueno, ¿qué estrategias deberían seguir esos países periféricos para alcanzar los países industrializados? En América Latina aparece la CEPAL, 1948, ¿no? Se forma la CEPAL como un centro de pensamiento de estos problemas, del atraso, de cómo crear mejores políticas económicas para cerrar la brecha. ¿Listo? Y el primer director de la CEPAL es Raúl Prebisch, es economista argentino que fue director del Banco Central en su país, es nombrado como director de esto. El tipo, yo les había dicho muy brevemente, viene influenciado por ideas de Keynes, él escribe un libro de cómo leer a Keynes en español para difusión de las ideas keynesianas en América Latina. Y Prebisch se va a poner a estudiar el problema del desarrollo, las causas del subdesarrollo latinoamericano. Y la primera causa del subdesarrollo latinoamericano que él identifica tiene que ver con lo que llamamos las dinámicas de comercio internacional. Él identifica que el comercio internacional es asimétrico, que contrario a las teorías ricardianas, y eso nos permite conectarlo con la primera discusión, contrario a las teorías ricardianas o de Heckscher o de Samuel, que señalan que el comercio internacional es benéfico para todo el mundo, dice Prebisch, en realidad es más benéfico para unos que para otros, ¿cierto? El mensaje de él es el siguiente. Los países latinoamericanos, ¿en qué tienen ventajas comparativas? ¿Qué se les ocurre? Materias primas, ¿sí? Aguacatejas, recursos naturales en general, carbón, petróleo, ferroníquel, tuvimos en café, ¿cierto? Tuvimos en quinoa, en cobre, ¿cierto? En mano de obra depende. Si China no está por ahí, ni India, uno podría pensar que de pronto, pero en realidad nuestra mano de obra no es tan abundante y por lo tanto no es tan barata. Y mire lo que acabo de decir, esa oración. Mano de obra abundante, mano de obra barata. Recursos naturales abundantes, recursos naturales baratos, ¿cierto? La teoría ricardiana de costo relativo, del costo de oportunidad, del precio relativo, está soportada sobre la idea de que esas ventajas comparativas dependen parcialmente de productividad que está asociada también a la abundancia de los factores. Entonces, un pedazo productividad y otro pedazo abundancia de factores, de competitividad en ese sentido, ¿sí? Los países suelen tener ventajas comparativas en aquellos bienes que son intensivos en los factores que son abundantes en ese país. Entonces, ese mensaje también central un poco en esa idea ricardiana es lo que a Prebisch le preocupa. Entonces, Prebisch dice, según esa teoría, deberíamos nosotros dedicarnos toda la vida, casi, a producir bienes basados en recursos naturales, porque eso es lo que tenemos abundante, por eso esos bienes son relativamente más baratos, entonces los costos de producción de aquellos sectores que utilizan esos bienes son relativamente más baratos que en otros, y en consecuencia vamos a terminar muy probablemente dedicados a producir toda la vida recursos naturales. Puede que cambie la dinámica de recursos naturales, pero toda la vida vamos a producir recursos naturales. Y Prebisch dice, resulta que esos recursos naturales son bienes pues los bienes basados en recursos naturales son bienes con relativamente bajo valor agregado. ¿Comparado con qué? Con lo que se produce en las economías de los centros.
en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Japón, en Corea del Sur, le incluiríamos hoy, no sé. ¿Qué se produce en esos centros? ¿Cierto? Bienes sofisticados, bienes industriales, ¿cierto? Bienes con alto valor agregado. Bienes que son intensivos ¿en qué? En lo que ellos tienen abundante. ¿Qué es qué? Capital humano y tecnología. Entonces, ¿cierto? En bienes de capital tecnológico, en bienes de capital, llamémoslo, ¿cierto? Maquinaria y equipos. Entonces, en consecuencia, en el comercio internacional, aunque, ¿cierto? Vamos a todos a participar y especializarnos según esa teoría ricardiana, no todos vamos a ganar lo mismo. Ese es el mensaje de Prebisch. Ese mensaje que está como en el centro de la discusión de las propuestas estructuralistas cepalinas en la segunda mitad del siglo XX, en los años 50 y 60. Es esta idea de que el comercio internacional, aunque puede generarnos beneficios a todos, nos genera beneficios asimétricos, diferenciales. Beneficia muchos más a los países que están en el centro que a los países que están en las periferias. Listo. Y Prebisch, además, va a construir una hipótesis que se va a conocer como, entonces aquí ya lo voy a dibujar acá dos pedacitos. Entonces, uno, llamémoslo A, ¿cierto? Es esa idea de la dinámica del comercio entre centros y periferias. Y B, lo que se va a conocer como la hipótesis de Prebisch-Singer. Esa hipótesis tiene que ver con la idea de que, en términos generales, para los países latinoamericanos, esto es para América Latina, los términos de intercambio tienden a decrecer en el tiempo. Venga, aclaramos qué son estos términos que yo estoy dibujando ahí. PDX, llamémoslo el precio de las exportaciones. Y PDM, el precio de las importaciones de los países latinoamericanos. Lo que dice Prebisch-Singer, esto se puede extender para todas las periferias en general, según estos autores, es que los términos de intercambio tienden a deteriorarse en el tiempo. Es decir, que los precios de los bienes que exportamos tienden a decrecer en el tiempo en comparación con los precios de los bienes que importamos. Que exportamos, todo eso que les decía, materias, lo que ustedes mismos decían, bienes basados en materias primas, petróleo, carbón, etcétera, 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 cobre, oro, plata, piensa en América Latina, lo que se produce. ¿Listo? Y entonces a Prebisch lo que le preocupa es que en esos dos argumentos que hemos esbozado hasta aquí, en general los países latinoamericanos nunca van a tener una fuente de ingresos creciente, alta del comercio internacional. O de pronto en pequeñas bonanzas, pero en el largo plazo vamos a tener deterioro de los términos de intercambio, ¿cierto? Es decir, esa caída de los precios relativos de precios de exportación sobre precios de importaciones. Y en consecuencia, en el largo plazo, de hecho, la brecha entre países ricos y países pobres va a ir creciendo. La desigualdad en el mundo a nivel de país va a ir creciendo. Y eso es, en consecuencia, diría Prebisch, vamos a seguir siendo países subdesarrollados. Si seguimos las recomendaciones de la economía ricardiana, si seguimos las recomendaciones de los modelos Heckscher y Samuelson, de especializarnos según aquellos bienes que son intensivos en el factor abundante, entonces vamos a mantenernos en el atraso, permanentemente. La economía mundial está diseñada de tal manera que la lógica de centros y periferias se mantenga permanentemente y de hecho crezca la brecha entre los unos y los otros. No todo el mundo está de acuerdo con esta hipótesis de Prebisch-Singer dentro de la CEPAL. Ustedes leyeron a Boyanovsky sobre Furtado. Furtado es un poco crítico de esa discusión. Furtado cree que Prebisch ahí se descacha. Pero Furtado también comparte la idea de que hay factores que mantienen estos países en condiciones de dependencia, que los mantienen dependientes de los centros, y esa dependencia se traduce en desigualdades que nos mantienen en condiciones de subdesarrollo. Entonces, la CEPAL aquí, en los años 50, está siendo un poco revolucionaria, está diciendo, la teoría que se ha producido tradicionalmente desde los países ricos, la teoría económica, no nos permite a nosotros salir del subdesarrollo. Necesitamos producir una mejor teoría
sobre las razones del subrollo para después construir mejores recomendaciones de política que nos permitan sacar a estos países de las condiciones de subdesarrollo. La situación actual, bajo la teoría ricardiana y la recomendación del libre comercio, del laissez-faire, no lo hace. De hecho, de manera interesante, algunos de esos autores van a ir abrazando las ideas mercantilistas, ¿no? Van a ir diciendo, de pronto la clave puede estar en la protección. No una protección arancelaria permanente, sino temporal mientras logramos cerrar la brecha. Pero el laissez-faire no va a ser una buena alternativa para los países latinoamericanos. Esa es parte de la recomendación. En esa búsqueda de construcción de una teoría económica para explicar el subdesarrollo latinoamericano, Prebisch y los otros autores de la CEPAL van a proponer un concepto que va a ser esta idea de la heterogeneidad estructural. ¿Sí? ¿En qué consiste la noción de heterogeneidad estructural? ¿Quién nos cuenta? Eso Boyanovsky creo que lo describe bastante bien en su discusión sobre la teoría de Furtado. ¿Alguien? ¿No? Silencio absoluto. Entonces voy a parar un segundo. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran que trabajemos? ¿Se está entendiendo el mensaje de los cepalinos? Una profesora de nuestra facultad, María Alejandra Vélez, le está llamando esto el efecto pajarito. Levante la mano los que están poniendo atención. Y déjela levantada. Sí. Bueno, tenemos 36 de 46. Ok. Bueno, bajen la mano, por favor. Algunos se fueron a desayunar probablemente. Bueno, nos pregunta, por favor, entonces, Juan Felipe, si puede hacernos la pregunta a viva voz, mejor. Juan Felipe. ¿Puede activar el micrófono y hacernos la pregunta? ¿El qué propuso? Bueno, espere un segundo, ya vamos para allá. Listo, no se preocupe, ya vamos para allá. Benjamín la tenía levantada la mano, pero ¿por qué se le quedó levantada la mano? No supimos. Sí, listo. Entonces, el concepto de heterogeneidad estructural de los cepalinos consiste básicamente en lo siguiente, en decir, mire, lo cierto es que incluso al interior de estos países latinoamericanos no todo no está trazado, ¿cierto? En estos países latinoamericanos en realidad tenemos unas economías modernas de alta productividad, pero esas economías conviven, ni siquiera iba a ponerle aquí una cosa, conviven, ¿ves qué pasó? Con economías atrasadas. Esto pasa a nivel de los países, esto no solo está pasando a nivel de economía mundo. Ciertamente, en el nivel del mundo también existe economías modernas de alta productividad que llamamos centros y economías atrasadas de baja productividad, ¿cierto? Pero lo que está diciendo Prebisch y lo que dice Furtado aquí también es que a nivel de Colombia también existen esos sectores modernos y sectores atrasados. Sectores de alta productividad y sectores de baja productividad. Y sectores formales, ¿cierto? Es decir, con contratos laborales que cumplen la reglamentación, con empresas registradas en cámaras de comercio, que cumplen la legislación existente, con economías informales, en donde no se cumplen esas legislaciones, economías vulnerables, con población vulnerable, de bajos ingresos, bajo capital humano, ¿cierto? De gente que se la rebusca. Y lo que está diciendo Prebisch es, hasta ahora las teorías económicas no nos habían contado eso. En el marxismo había alguna idea por ahí de que el capitalismo convivía con economías atrasadas, pero en general no era una teoría muy desarrollada antes de 1950. Prebisch va a poner esto en la discusión, ¿cierto? Esa convivencia
de unos sectores con otros. Esa heterogeneidad de la estructura productiva latinoamericana. ¿Mm? ¿Cuáles son esos sectores típicamente más modernos? Son algunos sectores, sobre todo, está hablando Prebisch, de los años 50, de sectores de exportación, ¿cierto? Algunos sectores que están vinculados a empresas extranjeras, transnacionales, ¿cierto? Que invierten en Colombia, por ejemplo, para explotar carbón, introducen alta tecnología en la explotación de carbón, ¿cierto? Pero típicamente le preocupa a Prebisch que ese sector de exportación de economías modernas vinculadas a empresas extranjeras son sectores de enclave. Es decir, son sectores que no tienen mucha conexión con el resto de la economía, que no están interconectadas suficientemente. De tal manera que el crecimiento de la productividad en ese sector moderno no jalona la productividad en el resto de la economía. Y ve Prebisch que en cambio, esas economías informales emplean al grueso de la población. En Colombia y en América Latina seguimos viéndolo. Hay países latinoamericanos que tienen todavía 70% de su población, 70-80% de su población en condiciones de informalidad. Piense, por ejemplo, países centroamericanos, Salvador, ¿no? Guatemala, piense Paraguay. Piense, en Colombia la tasa de informalidad sigue siendo el 50%. Fácilmente, y probablemente en esta época de coronavirus y tal, las tasas de informalidad van a crecer en alguna medida. Es posible que eso suceda. Prebisch está diciendo, cuidado, las teorías económicas, como incluso la de Keynes, está suponiendo que todos los sectores tienen alta productividad, todos los sectores son formales. Claro, mire el contexto en el que están escribiendo. ¿Cuál será la tasa de informalidad en Alemania? ¿No? Debe ser realmente bajita. 1%, menos del 1%, cosas de ese estilo. Las tasas de informalidad en Francia, 5%, en el mejor de los casos, y eso por migraciones masivas de los últimos años, de pronto, más o menos. Pero mire las tasas nuestras. Ese es el mensaje. Entonces, él quiere construir una teoría en la que explora esa heterogeneidad estructural. No solo él. Resulta que muchos de esos economistas del desarrollo de los años 50 están pensando cosas similares. Están empezando a hablar de economías mixtas, ¿cierto? Y esas economías mixtas tienen dos componentes. Por un lado, tienen el componente que son economías capitalistas con precapitalistas y a veces economías en donde entonces convive formalidad e informalidad. Y donde no es claro que de hecho la informalidad vaya ganando la pelea. No es claro que el mundo capitalista moderno vaya ganando espacio. Muchas veces esas economías informales se perpetúan en el tiempo. Esa es la discusión. Los marxistas también van a empezar a incursionar en este tipo de discusiones en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de gente como Paul Suisy y Paul Baran, ¿cierto? Con conceptos también similares de centros y periferias. Entonces, digamos, no es exclusivo solo de las ideas cepalinas, pero probablemente sí son de las primeras en poner en esta discusión, en el debate, y sobre todo en ponerla en el contexto latinoamericano. ¿Cuál es el tema? Que incluso si y por eso Furtado comparte esta hipótesis, incluso si no hay deterioro de los términos de intercambio, incluso si la tesis de Prebisch-Singer no se cumple, en todo caso el crecimiento del sector de exportaciones no necesariamente genera efectos benéficos para el resto de la población que vive en la economía informal, porque es como si, dado que este sector es de enclave y está tan separado y aislado del resto, en general, las ganancias de ese incremento de las exportaciones y de los beneficios y de la productividad allí no se transmiten al resto. Ahí es como si, efectivamente, pongámoslo aquí en rojo, este vínculo de comunicación entre estos sectores estuviera roto en América Latina o parcialmente roto. ¿Listo? A esta historia, que ya es trágica en estos componentes 1 y 2, gente como Furtado le suma un tercer elemento que perpetúa con frecuencia la heterogeneidad estructural y el subdesarrollo, que tiene que ver con dos componentes: desigualdades en la distribución del ingreso y patrones culturales de comportamiento. Decía Furtado, estas son sociedades que además son profundamente desiguales. Tienen unas élites políticas y económicas que a veces logran conectarse con los sectores modernos y altamente productivos,
Por ejemplo, piensa en Colombia, la gente que logró conectarse con el café y las dinámicas del café y digamos, los grandes empresarios del café en el siglo XX, ¿cierto? O los grandes empresarios vinculados al petróleo o al carbón, los que logran tener vínculos con las empresas transnacionales versus el resto de la población. ¿Mm? Entonces, estas élites logran construir instituciones políticas y económicas que los favorecen en el tiempo, un poco siguiendo la lógica hoy en día de Acemoglu, Johnson y Robinson, de Why Nations Fail, ¿cierto? Esa misma lógica de tener como reglas de juego acomodadas que favorecen a la élite, y la élite además controla el poder político. Entonces, a partir de los gobiernos y del control legislativo, construyen instituciones formales que los favorecen. Prebisch y Furtado perfectamente conscientes de ese tipo de dinámica y los favorecen creándoles, por ejemplo, privilegios, rentas monopólicas que les permiten mantener sus privilegios económicos. Y en paralelo, están diciendo, además esas élites se comportan de una manera tal que perpetúan sus privilegios, pero además pueden generar problemas macroeconómicos. Ejemplo, esta gente compra bienes de lujo, bienes industriales sofisticados, teoría vebleniana del uso del estatus social, ¿cierto? Del consumo conspicuo. Entonces esta gente compra bienes de lujo, pero esos bienes de lujo, ¿dónde se producen? Afuera, en los centros económicos, ¿cierto? Entonces, estos países, entonces estas élites importan un montón de bienes de lujo que generan un problema de escasez de divisas en los países en desarrollo, en los países latinoamericanos. ¿Mm? Y esa escasez de divisa hace difícil que podamos comprar tecnología y modernizarnos, creando una especie de círculo vicioso. Entonces, esos patrones culturales de consumo que están asociados al estatus social, al mantener su posición de élite, terminan generando efectos macroeconómicos de escasez de divisas, de incapacidad de incorporar nueva tecnología en el proceso productivo, que mantiene entonces la brecha con los países desarrollados. Prebisch, Furtado y todos estos cepalinos en los años 50 y 60 son en principio muy pesimistas sobre la situación latinoamericana. Ellos dicen, si seguimos en condiciones de libre comercio y no tenemos políticas estatales activas para resolver el problema, en general, esto va a seguir así como está, ¿cierto? La heterogeneidad estructural se va a mantener, la informalidad se va a perpetuar, vamos a seguir en condiciones de pobreza, la gran divergencia se va a mantener el tiempo y puede incluso ampliarse, ¿no? La economía mundo va a seguir privilegiando asimétricamente a los centros. Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta que nos hacía Juan Felipe Aristizábal, ¿cierto? ¿Y cómo salimos de ese lío tan tremendo en el que estamos? ¿Sí? ¿Para dónde nos vamos? ¿A alguien se le ocurre? Los grupos que tienen a cargo a la CEPAL, ¿cómo resolver el problema del subdesarrollo? ¿Qué proponen? Buenas, algunos de los de la teoría de la dependencia, que nos cuenten cosas. Ahora, en principio también todos ustedes podrían contar algo de esto por sus cursos de intro a la economía colombiana, por ejemplo. Lo que pasó en Colombia, el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, lo que pasó en América Latina en ese periodo, está altamente influenciado por ideas de la CEPAL. En Colombia, un poquito menos que en otros países, pero las ideas cepalinas fueron tremendamente influyentes en el diseño de la política estatal, de la política económica en Brasil, en México, en Argentina, en la Chile antes de Pinochet, ¿cierto? En ese periodo de tiempo. ¿Quién nos cuenta? Equipo pedagógico, ¿se acuerdan de algún nombre de los que tienen ahí a la CEPAL y de teoría de la dependencia? Que los lancemos al agua. ¿Buenas? ¿Alguien me escucha? Sí, Julián. yo me acuerdo, creo que David Castañeda, creo que es de la CEPAL. Pero, ¿y David está? Sí, David. Señor, entonces. Bueno, recuerdo que nosotros propusimos, pues de acuerdo a la teoría de la dependencia,
que se debería pues buscar una forma de dejar de depender de esta centro-periferia, como buscar formas de privilegiar el comercio interior de la industria de dentro del país. Entonces, uno de esos temas tiene que ver con que si el comercio internacional es el que nos está generando problemas de dependencia, si es asimétrico y nos genera relativamente bajos ingresos, si nos toca estar pagando más de lo que estamos logrando obtener de ingresos a partir del comercio exterior, si las importaciones valen más que las exportaciones en la tesis de Prevey y Singer, la primera tarea es política comercial, ¿cierto? Restrictiva. Aplique políticas comerciales arancelarias, ¿no? Tal cual. Volvamos al mercantilismo un poco, volvamos al argumento, un argumento que va a ser muy influyente en la CEPAL, el argumento cepalino de la industria naciente. Usted necesita protección arancelaria mientras la industria logra desarrollarse. Va a ser muy difícil competir con la industria de automóviles alemana, la estadounidense, la japonesa. Ponga aranceles. Va a ser muy difícil competir en autopartes con esos países, con Inglaterra. Ponga aranceles sobre las autopartes. Permita que la industria nacional abastezca el mercado nacional sin competencia. Eso va a ser una clave, es decir, genere una especie de rentas de monopolio a esas industrias, pero que de alguna manera les permita irse desarrollando, que les dé tiempo para incrementar su productividad. Sin embargo, eso no es suficiente, ¿cierto, David? Usted también puede lanzar a alguien al agua de su grupo. ¿Por qué no es suficiente? Entonces, en parte porque hay que hacer una política en general de cambio estructural. Estos son países dedicados a producir ¿qué? Bienes básicos, bienes de bajo valor agregado, ¿cierto? Necesitamos producir bienes de más valor agregado, no concentrarnos en las industrias más simples, porque otra vez esas tienen menos ventajas en el mercado internacional. Vamos a ir a producir bienes progresivamente más sofisticados, pero ¿cómo incentivamos la producción de bienes más sofisticados? Resulta que para producir bienes más sofisticados necesitamos tecnología más sofisticada. ¿Cierto? Entonces, para poder alcanzar ese cambio estructural, yo necesito hacer políticas específicas, privilegiar sectores, pero ¿qué tipo de privilegios les doy? ¿Qué tipo de ventajas? ¿Cómo les ayudo a esos sectores a que se desarrollen, a que adquieran la tecnología necesaria para producir? Producir automóviles y autopartes es difícil. Entonces, sí, efectivamente, va a haber una política de incentivo a la educación, ¿cierto? Pública, ojalá amplia, de bajo costo o gratuita, de ser posible, una política social que intente incentivar capital humano, como lo decía Daniel en el chat. ¿Qué más? Daniel, alguien de su grupo, ¿qué más? Es que Daniel, David. David, ¿qué más? En concreto, ¿qué más? O alguien de su grupo. ¿Quiénes más están en su grupo? Levanten las manos del grupo de dependencia. Listo. Sofía, ¿qué más? Y Alejandro. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Uy, voy a dejarle que se la repita. David. Bueno, ¿qué más propone desde el punto de vista de la CEPAL y de nuestro autor de la teoría de la dependencia para pues lograr ya dejar de depender de estos países externos? Y específicamente, ¿qué podemos hacer para resolver el problema de acceso a tecnología para generar el cambio estructural que necesitamos? Es decir, necesitamos, dice Prebisch, producir bienes sofisticados. Producción de esos bienes sofisticados requiere maquinaria y equipo que nosotros no producimos. Entonces necesitamos importarla. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sí, pues invertir más en capital humano, en educación, para pues que los países periféricos puedan especializarse en ese tipo de bienes, que tengan mayor nivel agregado. Sí, pero eso es difícil, ¿no? Porque es como invertimos en educación hoy para que la gente tenga más capital humano, eventualmente pueda innovar y producir esos bienes de capital al interior de esos países. Pero eso es long shot, ¿cierto? Eso toma tiempo. ¿Qué hago mientras tanto? Claudia.
Claudia. David Fernando dice bienes intermedios, ¿cierto? Sí, pero ¿cómo hago? También para producir bienes intermedios. Bienes intermedios son, por ejemplo, química básica, plásticos, pero para producir eso yo también necesito tener tecnología que me permita producir química básica y plásticos. ¿Cómo incorporo esa tecnología, esa tecnología? ¿Cómo le ayudo a los empresarios colombianos, latinoamericanos en general, a comprar esa tecnología? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien del resto del curso? Yo creería como estas ayudas que, no sé, poniéndole el ejemplo de Colombia, como el Observatorio de Ciencia y Tecnología, que hace muchos estudios y que busca como animar la innovación y la inversión en estos bienes que requieren mucho capital humano. Centros y centros públicos a veces de ciencia y tecnología, cosas como Colciencias, por ejemplo, donde efectivamente eso tiene que ver, que es lo que nos está escribiendo también Juan Sebastián Correa, más gasto público en este tipo de actividades, incentivos allí. Santiago Ramírez nos dice subsidios, entonces digo, le doy la palabra a Santiago y después a Juan Manuel. Sí, pues podría ser, por ejemplo, una reducción de los impuestos a la renta a ciertos sectores que el Estado quiere desarrollar o pues literalmente giros dirigidos a las empresas para que puedan empezar, subsidios en el crédito, subsidios a la nómina, todo este tipo como de ayudas estatales que incentiven el desarrollo del sector que el Estado quiera como desarrollar. Subsidios tributarios, que efectivamente se implementaron, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el famoso decreto 444 del 67, en la época de Lleras Restrepo, tenía un conjunto de subsidios tributarios y de certificados de ahorro tributario a algunos sectores, a sectores exportadores, por ejemplo. Entonces, si usted es un sector industrial exportador, le vamos a dar ayudas, porque usted nos está ayudando a resolver problemas de escasez de divisas. Puede ser. Hay otra cosa importante, ¿qué más? Hay otras dos muy importantes en esa época. ¿Qué más se les ocurre? Juan Manuel. Pues sí, profe, como lo mencionaba ahorita, eh, lo de que por lo general en los países latinoamericanos las élites suelen eh, comprar bienes, ¿cómo es que se dice? Bueno, bienes de lujo del exterior, entonces lo que hacen es generar escasez de divisas en el país. Entonces, más bien, como desincentivar la compra de ese tipo de bienes y incentivar el, la destinación de esas divisas para la compra de tecnología, pues que se impongan más impuestos, por ejemplo, a la importación de bienes de lujo. Sí. Entonces, esto es importante, tiene que ver otra vez con tener una política comercial restrictiva, pero diferencialmente restrictiva, en el sentido de tener tasas más altas para ciertos bienes, bienes de lujo, por ejemplo, para los bienes de consumo, ¿cierto? Y tener política comercial, aranceles mucho más bajos para los bienes de capital, ¿cierto? Entonces, puede ser. David y Daniel nos estaban diciendo por ahí que además cooperación internacional sí tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, punto 7, integración comercial latinoamericana. Que tiene también que ver. El problema del comercio internacional es horrible cuando se hace entre países de centros y periferias. Es un comercio tremendamente asimétrico, pero cuando se hace entre periferias es mucho más conveniente. Ayuda, de hecho, a que usted tenga un desarrollo del aparato productivo industrial. Eso va a ser una propuesta de la teoría de la CEPAL, y la CEPAL va a dar origen a una cosa que se va a llamar en su momento la ALALC, que después va a intentar traducirse en la en ALADI, ¿cierto? Y que va a ser uno de esos primeros esfuerzos de hacer tratados de libre comercio en la región. Interesantísimo. Pero les falta una cosa importante, por ejemplo, dos, de hecho, que quería aquí tener separadas. Una son el manejo de tasas de cambio múltiples y fijas. Ya, ya entramos en el detalle de que esos son fijos. Y también tasas de interés subsidiadas.
por parte del Estado, que van a estar asociadas, vinculadas a lo que llamamos el desarrollo de bancos de segundo piso. ¿Ve? No puse bancos. Vamos acá, bancos. Bancos de segundo piso. Resulta que le vamos a poner a tarea al Estado, dice Prebisch, de tener tasas de cambio múltiples. Tasas de cambio, por ejemplo, mucho más devaluadas, más altas para los sectores exportadores, de tal manera que los sectores exportadores tengan ingresos más altos, y tasas de cambio mucho más bajas, por ejemplo, para quienes requieran importar maquinaria y equipo, y tasas altas para quienes vayan a comprar bienes de lujo. Entonces, los incentivos a comprar más o menos bienes de lujo, por ejemplo, también no solo están vinculados a los aranceles, sino al tipo de tasas de cambio. Y teníamos países en los cuales simultáneamente teníamos entre 4 y 6 tasas de cambio. El caso de Colombia, Brasil, Argentina, ¿no? Tasas de cambio múltiples, una cosa que para nosotros hoy en día es realmente difícil de pensar en los esquemas de flotación que mantenemos hoy. ¿Por qué era eso posible? Porque las tasas de cambio no eran determinadas por el mercado, sino tasas de cambio fijas. En el sentido de fijas, no se mantengan necesariamente el mismo valor en el tiempo, sino en el sentido de que el Estado es el que las determina. No son lógicas de mercado. Entonces, mire que es un Estado que interviene activamente en el mercado en muchas dimensiones. Este no es un Estado que se contenta con regular. Este es un Estado que le mete la mano a los mercados. Y lo mismo va a pasar con tasas de interés. Vamos a tener muchas tasas de interés, muchas de esas subsidiadas a partir de créditos blandos otorgadas a partir de bancos de segundo piso. Y el Estado va a crear esos bancos de segundo piso. ¿Cómo se financian los bancos de segundo piso ahí? Se financian con recursos directamente de los bancos centrales. Nuestro Banco Central, nuestro Banco de la República, tenía roles de misión en esa dirección. Tenía que poner plata obligatoriamente en los bancos de segundo piso. En algunos, en fondos de fomento agropecuario, por ejemplo. En cosas como Bancoldex, lo que se va a volver después Bancoldex, en Banco Central Hipotecario, en cosas de ese estilo, en bancos que de alguna manera son considerados como fundamentales en el desarrollo industrial del país, en el Instituto de Fomento Industrial, que también fue creado en los años 40 en Colombia. Cosas así. Entonces, el Banco Central emite para poner plata a tasas de interés muy por debajo de lo que serían las tasas de interés del mercado para subsidiar cierto desarrollo de industria nacional. Muy interesante. Y son bancos estatales. Y también si se necesitaba crear bancos comerciales, también se creaban. ¿Cierto? El Banco Agrario, por ejemplo. Bancos públicos para resolver problemas de acceso a capital. Este es el conjunto. ¿Por qué me interesa por qué hice tanto énfasis en este tipo de cosas? Porque tiene que ver con un rol del Estado novedoso en América Latina en ese momento, ¿cierto? Un rol del Estado como aquel actor de la economía que le da un big push, ¿cierto? Un empujón fuerte a los mercados latinoamericanos, porque se da cuenta que sin ese empujón, los mercados latinoamericanos no van a lograr desarrollarse como deberían desarrollarse para cerrar la brecha con los países industrializados, ¿sí? Entonces, es un Estado y por eso la cercanía con las ideas de Keynes, es un Estado que necesita meter la mano, empujar a la economía para que su economía salga de malos equilibrios. En ese sentido, tanto las ideas estructuralistas cepalinas como las keynesianas tienen un punto en común, ¿cierto? En ambos casos se considera que los mercados en muchas ocasiones necesitan un empujón, necesitan como un motor eléctrico de inicio, y ese motor es el Estado. Y ese Estado le mete la mano al mercado, no solo regula, no solo crea legislación para incentivar la competencia y cosas de ese estilo, no, crea precios como tasas de cambio y tasas de interés, y crea precios asociados también a aranceles, que son distorsiones claras del mercado. La CEPAL no ve esta distorsión como un problema. De hecho, cree que estas distorsiones son necesarias para romper esas dinámicas de dependencia tradicionales. ¿Listo? De la economía mundo. Y otra vez, voy un poquito tarde, el problema de todo esto va a aparecer con esta discusión de los años 70 y 80 en América Latina, en Chile, en Argentina, van a empezar a aparecer movimientos contrarios a la CEPAL, teorías económicas contrarias. Y ahí es donde aparecen los Chicago Boys, ¿cierto? Los Chicago Boys son un conjunto de economistas chilenos que tienen la oportunidad por becas de la Ford Foundation, de la Rockefeller, de irse a estudiar a Estados Unidos, y algunos terminan allá en Chicago, estudiando con Friedman, con Becker y otros.
Y en ese estudio se dan cuenta que hay otras alternativas, además de las ideas de la CEPAL, además de las ideas keynesianas, además de las ideas marxistas que son tan difundidas en la enseñanza de la economía en América Latina en los años 50 y 60, en la que ellos se formaron sus pregrados, se dan cuenta que hay otras teorías como la de Friedman, que permite en cambio hacer una crítica muy fuerte a la economía, a la política económica, digamos, predominante en América Latina ya en los años 60 y 70, que son las ideas cepalinas. Se dan cuenta que algunos de los problemas como crecimiento de la deuda pública, crecimiento de la deuda externa y crecimiento de la inflación latinoamericana, ese periodo que está ahí subrayado, ¿cierto? Ese que yo estoy haciendo aquí especial énfasis en este pedacito, ¿cierto? Es resultado en realidad de la intervención del Estado y esta gente se vuelve muy crítica de esa intervención estatal. Siguiendo argumentos, insisto, en este sentido, muy similares a los de Friedman, muy similares a los de la Escuela de Chicago, en lo que ellos van a tener acceso vía sus posgrados, sus maestrías y doctorados. Estos estudiantes se forman en los años 60 por allá y regresan a Chile, y regresan a la Chile de Allende, y regresan a una Chile que utiliza un montón de control de precios, a una Chile que pone precios máximos para alimentos para en teoría, en la teoría de Allende, incentivar que todos tengan acceso a bienes básicos y que puedan resolver algunos problemas de pobreza, que el ingreso no sea una restricción. Y esta gente se empieza a dar cuenta que hay escasez de alimentos, ¿cierto? Que que el aparato productivo industrial que se está incentivando a partir de las ideas cepalinas son industrias que viven de rentas de monopolio, de mercados cautivos, pero que en realidad no hacen mucha innovación, que no son muy productivas, que sin eso protección arancelaria no podrían sobrevivir y que llevan 20 años con protección arancelaria e igual la cosa no mejora, igual no podrían competir a nivel internacional. Entonces se hacen la pregunta de, bueno, aranceles para la industria naciente, pero ¿cuántos nos toca sostener a la industria naciente? ¿Cierto? Nos va a tocar sostenerlas toda la vida. ¿Y qué pasa con el consumidor? Y vuelven esos argumentos que ustedes llevan en Capitalismo y Libertad de Friedman, en presencia de los Chicago Boys, ¿cierto? ¿Dónde queda la libertad económica del consumidor? ¿Dónde queda la libertad económica de otros productores que quisieran competir con esas industrias nacientes, pero que no pueden hacerlo porque las restricciones e intervención estatal es tanta que los asfixia, que elimina la posibilidad de tener emprendimientos? Los Chicago Boys van a ser muy críticos de esto. Cuando sube al poder Pinochet, ¿cierto? En ese golpe de Estado contra Allende, Pinochet les encarga a estos economistas chilenos crear un conjunto de políticas diferentes, alternativas a las cepalinas. Y esta gente saca el famoso Ladrillo, un libro voluminoso, que va a permitir crear un nuevo, si se quiere, un nuevo conjunto de políticas económicas que después van a ser identificadas con las ideas neoliberales. Justa o injustamente se van a llamar ideas neoliberales. ¿Listo? No alcanzamos otra vez a entrar en ese detalle, pero es muy interesante ver cómo en Chile empieza a hacer ese primer esfuerzo, ese primer laboratorio latinoamericano de ideas que se van a identificar con neoliberalismo, que se van a identificar con la economía de Chicago, con la escuela de Chicago, en contraposición a lo que está sucediendo en esos mismos años 70 en Brasil, en México, en Argentina, en Perú, ¿no? En Venezuela mismo, algo en Colombia de las ideas de la CEPAL. Hay un debate tremendo. Insisto, el debate se parece mucho al debate entre Keynes y Friedman, en parte porque los mensajes centrales de estas escuelas tienen mucho en común con ese debate en los años 30, 40 y 50 en los países desarrollados. Vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. La sesión del martes entrante no la vamos a hacer sincrónica, va a ser asincrónica, entonces no va a ser una sesión sino actividades asincrónicas, y lo que vamos a hacer es ir cerrando un poquito el curso a partir de un conjunto de videos, 3 videitos que nos den una idea general de en qué estamos, qué hicimos. ¿Listo? Y nos veríamos el jueves entrante para realizar la actividad como de tutorías. Ya les vamos a contar, les vamos a mandar unos instructivos para eso. ¿Listo?
Les recomiendo adicionalmente revisar las instrucciones para las presentaciones finales. Ya esas instrucciones están colgadas en Sicuba desde ayer. Son las instrucciones sobre cómo vamos a hacer las dinámicas de clase del 19 y del 21. Voy a abrir un espacio el martes, aunque el martes no va a ser sesión sincrónica, voy a abrir un espacio de media hora para resolver dudas sobre esas dinámicas de las presentaciones finales en caso de que alguien tenga preguntas e inquietudes. ¿Listo? No va a ser sesión de clases, solo va a ser sesión de solución de dudas sobre esos temas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos veremos después, en una semana. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quiera contribuir en estos? Tengo 2 minuticos. Listo. Gracias a ustedes. Juan Sebastián. Es que, o sea, no me cuadra algo con Señor. las medidas cepalinas, y es que, o sea, si tú habías dicho que ellos son conscientes de que la economía latinoamericana tiene un grueso, o sea, si el grueso de la economía latinoamericana es economía informal, Sí. pero todas las medidas que mencionaste son enfocadas hacia los empresarios, hacia la economía formal. Entonces, o sea, por qué no pensaron en incentivar o en mejorar las condiciones de la economía informal? Oiga, está buenísima la cosa. No es que no lo pensaran. Lo voy a invitar a que sigamos esta discusión también en el foro, pero lo voy a responder rápidamente. No, la CEPAL cree que estas ideas cepalinas, estas ideas de intervención del Estado para el cambio estructural, en realidad terminan beneficiando a los informales mediante la creación de puestos de más vacantes formales. Entonces, cambio la cosa. Eso es un montón de ayudas a las empresas, sin duda. Pero este montón de ayudas a las empresas tiene el espíritu de intentar crear más vacantes en esos sectores formales, ¿sí? Es decir, esto es un montón de ayudas a las empresas de crezca más, incorpora tecnología, produzca más para el mercado nacional, dado que no tiene competencia externa. Y a partir de ese producir más, esas empresas van a crear puestos de trabajo. Entonces, un poco la esperanza de la CEPAL es que esa creación de puestos de trabajo en las ciudades vaya abriendo espacio a que la gente que está en el sector informal encuentre trabajo en el sector formal y se pase para allá. Y que haya un cambio de productividad en esa transición del sector informal al sector formal, que va en la misma línea de los modelos de Lewis o de Rostov del desarrollo, ¿no? Para estos autores cepalinos, Lewis, Rostov, el proceso de desarrollo es un proceso de incremento de productividad que en parte está asociado a un cambio del empleo de la gente de sectores de baja productividad a alta productividad. Entonces, el cambio necesita que el sector de alta productividad crezca rápido para que jalone al resto de la economía en el sentido de que abra puestos nuevos de trabajo, ¿sí? Un autor que es muy interesante explorar allí y que tiene ideas un poco diferentes a estas de planificación central es Albert Hirschman, que va a recomendar igual algún grado de planificación central, pero con una naturaleza muy distinta. Y las ideas de Hirschman son muy interesantes, en parte porque Hirschman produce teoría desde Colombia. Su teoría del desarrollo está fuertemente influenciada por su experiencia en Colombia entre el 52 y el 57. Y en parte porque él desarrolla un concepto que va a ser central en estas discusiones, que es el de encadenamientos productivos, ¿sí? Entonces, para resumirle aquí, esto tiene tiene dos partes. La respuesta es, uno, esta gente sí cree que en la medida en que las empresas crezcan, van a abrir puestos de trabajo formales, que van a permitir el cambio de la gente del sector informal al formal. Y en segundo lugar, cree que estos sectores dinámicos van a permitir jalonar al resto de la economía y generar dinámicas como spillovers, como efectos de derramamiento que terminan como ayudando a resolver parcialmente los problemas de heterogeneidad estructural, ¿sí? Pero lo podemos seguir trabajando con más detalle en los foros y le puedo recomendar algo de lecturas complementarias, por ejemplo, sobre Hirschman, que se ha producido mucho en años recientes por considerar que tenía ideas muy interesantes y alternativas a estas cepalinas o de Curry o ¿no? Como más tradicionales que uno estudia cuando piensa en subdesarrollo. Listo. Listo.
Listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, chao a todos, me voy para la otra sección. Si tienen más preguntas, sigan escribiendo en los foros. Hemos estado ahí trabajando y respondiendo a las preguntas y creando discusiones muy interesantes y recomendando literatura. Entonces, no dejen de participar. Listo. Chao.